Clientes y a todos los que nos siguen en esta hermosa tarde de hoy, en este jueves, febrero 18 del 2021, aquí para traerte las últimas noticias y actualizaciones sobre lo que hemos escuchado en el día de hoy, ¿verdad? Tanto que estábamos esperando esto desde que el presidente Biden asumió su administración, ¿verdad? Y se hizo presidente electo de Estados Unidos. En el día de hoy, finalmente esta propuesta de la cual se ha hablado tanto, ¿verdad? Fue presentada a la Cámara de Representantes. Entonces está aquí tu abogada Charlene Seda para decirte qué es lo que debes de saber, qué es lo que esto significa para ti, si eres indocumentado, si tienes algún caso de inmigración, seas tú o sea algún familiar, y cómo te puedes preparar si de alguna manera, qué es lo que puedes hacer ahora mismo, ¿verdad? También te estamos llevando esta información porque no queremos que caigas en las manos equivocadas. Esto se presta para mucha confusión y para que personas sin escrúpulos, ¿verdad? Y que en efecto no son notarios, pues utilicen la, el ánimo de las personas, la desesperación de las personas para lucrarse. Entonces, por eso también te llevamos esta información para que estés muy atento y muy al tanto sobre qué puedes hacer si algo y si vas a cualificar o no. Tenemos que empezar explicándote que lo que se introdujo hoy, ¿verdad? A la Cámara de Representantes fue simplemente una propuesta. Sí, si en efecto pasa a la Cámara de Representantes la votación y luego pasa el Senado, entonces el presidente, ¿verdad? La va a firmar sin lugar a dudas. Y es entonces cuando podríamos beneficiarnos de esa ley. Pero en el día de hoy lo único que ha sucedido es que la administración del presidente Biden llevó al Pleno, ¿verdad? A la Cámara de Representantes este proyecto de ley en el cual propone, es un proyecto de ley muy ambicioso, es lo que entendemos y se llamaría, ¿verdad? La ley de ciudadanía del 2021 y serviría como un tipo de reforma migratoria o una nueva legislación de inmigración, que no tenemos una desde el 1997, no tenemos una nueva y no tenemos ningún tipo de amnistía desde el 1998 cuando se hizo la 245I. Entonces, ¿qué significa lo que sucedió hoy? Significa que la maquinita para que esta propuesta se haga ley comenzó, que el primer paso se tomó, se fue a la Cámara de Representantes y se dijo, Cámara de Representantes, aquí te tengo esta propuesta y quiero que la evalúes, quiero que la revises, quiero que la leas, quiero que me des modificaciones, ¿verdad? Y ahora se va a abrir a debate. Ahora vamos a hablar en la Cámara de Representantes sobre esta nueva legislación. Quiénes están de acuerdo, quiénes están en contra, y las personas que están de acuerdo si quieren modificar algo, ¿verdad? Se hacen diferentes comités y entonces en efecto va a llevarse al pleno de votación a la Cámara de Representantes para que la Cámara de Representantes así diga si la van a aprobar o no. Entonces, una vez sea aprobada en la Cámara de Representantes, lo cual entendemos que va a suceder ya que la gran mayoría, ¿verdad? Demócrata, entonces pasa al Senado, que es el otro pleno. Y aquí fue donde nos quedamos cuando estuvimos bajo la administración de Obama, ¿verdad? Que tuvimos una oportunidad similar a esta. Nosotros esperamos, y esta abogada, ¿verdad? Está confiada de que en esta ocasión, como tenemos 50 y 50 en el Senado, tenemos una minoría muy leve, ya que la vicepresidenta sería el voto demócrata, que en efecto van a introducirla al Pleno porque la última vez no permitieron ni que el Senado votara, de que la van a introducir al Pleno y de que vamos a poder, ¿verdad?, aprobarla y cuando llegue a donde Biden, Biden la va a poder firmar. Pero quiero que estés claro que en el día de hoy no se hizo una ley. En el día de hoy se presentó una propuesta. Entonces, ¿qué necesitas saber sobre esta propuesta? Saludos, Flores. ¿Qué se necesita saber sobre esta propuesta? Bueno, necesitas saber que esto es para beneficiar a las personas indocumentadas en este país, que estamos hablando de casi 11 millones de personas indocumentadas. Usted es indocumentado si entró sin algún tipo de visa, sin algún tipo de permiso, si entró por la frontera o si usted entró con una documentación, sin embargo, la misma se venció y usted no cambió su estatus migratorio y en el día de hoy no tiene estatus migratorio. Si no tiene estatus migratorio, es lo mismo, es igual a estar indocumentado. Así es que esta propuesta de ley, si en efecto se hace ley, lo puede beneficiar. ¿Qué debemos de saber de ella? Ya te lo habíamos comentado y te lo volvemos a repetir hoy luego de leer brevemente, ¿verdad?, la propuesta del presidente. Es muy importante tu buen carácter moral. Y el buen carácter moral en inmigración lo dividimos en diferentes secciones. Una de ellas es la actividad criminal. O sea, no podemos tener actividad criminal, en especial no puedes tener actividad criminal grave. Y no puedes tener actividad criminal que sea de violencia, ¿verdad? O que vaya en contra de la belleza moral.
que sea un riesgo a la comunidad, a la sociedad. Por eso, si tienes algún tipo de récord criminal, quieres ver si hay alguna posibilidad, ¿verdad?, de que vacate, ¿verdad?, vacíen esa sentencia, o de, si todavía estás en el proceso, ver qué tipo de acuerdo puedes hacer con fiscalía para que el día de mañana no te perjudique. Así que muy importante el buen carácter moral, sección número 1 con récord criminal. Número 2, hacer tus impuestos. Muy importante que hagas tus impuestos y que hagas tus impuestos de la manera correcta. Eso significa que no tengas dependientes que no viven en tu hogar, que no les das más del 51% de su sustento y que así no lo puedes probar. ¿Okay? Así que el buen carácter moral, que es esencial para cualquier solicitud de inmigración, esta no va a ser la diferencia. Y para la ley de ciudadanía propuesta por el presidente Biden del 2021, es uno de los primeros elementos que van a tomar en consideración. Buen carácter moral, que ya te dije, ¿verdad?, que se divide en la actividad criminal, que no debes de tener ninguna, y si la tienes debe de ser menos grave y no puede ser de vileza moral o un caso criminal grave. Y número 2, en cuestión de haber sometido tus impuestos y someterlos de la manera correcta. Número 2, la persona que se quiera beneficiar de dicha propuesta, si se hace ley, tiene que haber estado aquí en Estados Unidos para enero 1 del 2021. Para enero 1 del 2021 tiene que haber estado aquí, o sea, presente físicamente en Estados Unidos. Número 3, una persona que haya tenido una orden de deportación previa. Lo que indica es que si esa persona tenía una orden de deportación, una salida voluntaria o una orden de remoción expedita y la persona salió del país, ¿verdad?, no va a ser elegible. Aunque fuese esa salida luego de la orden de deportación. O sea que si saliste del país luego de la orden de deportación, no vas a ser elegible para dicha propuesta si en efecto se hace ley. Tenemos el récord criminal, ¿verdad?, el buen carácter moral, los impuestos, tenemos la presencia física, debes de estar aquí para por lo menos enero 1 del 2021 y no puedes tener una salida luego de una orden de deportación ni una reentrada luego de esa orden de deportación de manera ilegal. Por otro lado, cualquier persona, ¿verdad?, que no haya sido detenida en la frontera y que haya ingresado a Estados Unidos luego de enero 1 del 2021, pues quedaría fuera, no sería elegible si en efecto esta propuesta se hace ley. Así que, ¿qué quiero que te lleves de este video? ¿Por qué lo hice? No es ley todavía. Es una propuesta, son muy buenas noticias, estamos muy esperanzados, muy emocionados, entendemos que sí tenemos la oportunidad, ¿verdad?, histórica de que finalmente se nos dé y esto beneficia a tantas personas. Sin embargo, hoy no puedes solicitar absolutamente nada. Es un proceso. Primero va a la Cámara de Representantes, se abre a debate, se va a modificar, se van a añadir y a eliminar algunas cosas. Luego se va a votar en la Cámara de Representantes. Una vez la Cámara de Representantes aprueba, pasa al otro pleno, que es el Senado, y volvemos a hacer lo mismo. Se habrá debate, se va a tratar de modificar, eliminar y añadir otro tipo de cosas, y entonces pasa al pleno a la votación, y si en efecto pasa a la votación del Senado, ahí es que va a donde el presidente Biden. ¿Cuánto puede tardar esto, abogada? Mira, esto puede tardar 6 meses y puede tardar un año. Sí, esperamos que sea antes de octubre del año que viene, que son las nuevas, ¿verdad? Noviembre del año que viene, que son las próximas votaciones sobre el Senado. Así que esperamos que esto suceda en el próximo año, ya sea para bien, ¿verdad?, que no las aprueben, o sea que no pase. O sea que hoy no puedes hacer ningún tipo de solicitud, te puedes preparar. ¿Cómo? Con tus impuestos, ¿cómo? Con tus antecedentes penales, ¿cómo? Con tu presencia física y continua, teniendo evidencia de que has vivido aquí, del tiempo que has residido aquí, cualquier tipo de documento que pruebe cuándo llegaste, desde cuándo haces tus impuestos, desde cuándo trabajas, si tienes cuentas de banco, seguros de vida, seguro de auto, seguro médico, si tienes propiedades a tu nombre, cualquier documento que tenga fecha que evidencia tu presencia física y continua va a ser importante si en efecto la propuesta se hace ley. Esas 4 personas, ¿verdad?, esas 4 cositas que te dije de récord criminal, de los impuestos, de si la persona tenía una orden de deportación y se fue, si la persona reentró a los Estados Unidos luego de la orden de deportación, y si la persona no estaba aquí para enero 1 del 2021, o sea, lo mismo que si entró luego de enero 1 del 2021, no va a ser elegible y queda fuera de esta propuesta si en efecto se hace ley. Una cosita más que quiero compartir contigo. En adición a esta propuesta, ¿verdad?, también salió un memorando
de la agencia de ICE, en el cual confirma unas guías que se habían dado hace unas semanas cuando el presidente Biden tomó posesión, ¿verdad? Y se hizo presidente. Sin embargo, hoy se aclaró, es un memorando de 7 páginas y dan luz a las prioridades. ¿A las prioridades de qué? A la prioridad si usted, persona indocumentada, es una prioridad de ser detenido y deportado a este país. Seguimos teniendo 3 tipos de prioridades, ¿verdad? Que es el riesgo a la seguridad pública, el riesgo a la seguridad nacional y si eres o estás considerado como terrorista o en algún grupo de terrorismo. Sin embargo, es importante que sepas que categoría y prioridad número 2 y prioridad número 3 envuelve a personas que tengan reentradas en Estados Unidos, que tengan múltiples órdenes de deportación y en especial que hayan sido detenidos en la frontera luego de noviembre 20 en o después de noviembre 20 del 2020. O sea, que aun cuando no hayas tenido récord criminal, aun cuando no tengas orden de deportación, si trataste de entrar al país y fuiste detenido, discúlpame, en noviembre 20 del 2020 o después, eres una prioridad para ser detenido, ser procesado y en efecto ser removido de Estados Unidos si no tienes un remedio disponible en ese momento. Es muy importante y es muy buena noticia saber que este memorando crea un mecanismo de revisión, porque muchas veces los oficiales de ICE entienden, ¿verdad?, que su discreción es absoluta y muchas veces abusan de la misma. Y este memorando establece un mecanismo en el cual el director de operaciones de esa agencia va a recibir un reporte mensual de las detenciones y de las deportaciones. Y esto quiere decir que van, ¿verdad?, a tener una supervisión, estos agentes de ICE van a tener una supervisión adecuada. Y que si sucede algo, que es una violación a esta discreción, una violación a esta autoridad, una violación a este memo, una violación a su debido proceso de ley, entonces podemos, ¿verdad?, tenemos el mecanismo para podernos querellar, reclamar y así dejarlos saber. Por otro lado, también es importante saber que en este memorando se establece que si los oficiales de ICE están haciendo una redada que la misma tiene que ser preaprobada, algo que tampoco existía anteriormente. Tiene que ser preaprobada por sus directivos, número 1, y número 2, se lo tiene que dejar saber a esa ciudad y al Estado, ¿verdad? A las autoridades de la ciudad y del Estado donde lo van a hacer. Tienen que tener una razón de peso. Si se hace una redada, en esa redada se va a considerar las categorías y no se va a llevar a detenido a todo el mundo. Cada caso se va a ver, ¿verdad? Individualmente, se va a tomar en cuenta el tiempo que la persona lleva en Estados Unidos, si la persona tiene un récord criminal, pero no es solamente si tiene récord criminal, es si tiene un récord criminal que a su vez amenace a la seguridad nacional o a la seguridad, ¿verdad?, de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no toda actividad criminal va en contra o amenaza a la seguridad nacional o tiene algo que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, el memo, ¿verdad?, da guía y aclara dónde se deben enfocar los recursos económicos de la agencia de ICE. Sí especifica y explica que este memorando, ¿verdad?, es una guía y la guía deben de seguirla, sin embargo que no prohíbe la detención de una persona indocumentada, porque como cuestión de realidad, si usted está indocumentado, pues está en violación de la ley y el oficial lo puede detener. Sin embargo, es claro en la necesidad de que la agencia utilice el mecanismo de discreción gubernamental. ¿Qué es la discreción gubernamental? Pues no es otra cosa que utilizar su discreción como agente, ¿verdad?, de ICE y utilizar las prioridades establecidas por la administración actual. Y esas prioridades, como le dije, son que usted no sea un riesgo a la seguridad nacional, no sea considerado, ¿verdad?, un terrorista, que no esté en gangas, que no haya entrado, ¿verdad?, en noviembre 20 o después y haya sido detenido en la frontera. Entonces queremos, la administración de Biden busca enfocar, ¿verdad?, los recursos limitados del gobierno y de la agencia de ICE en estas personas y en estos casos que sí amenazan, ¿verdad?, nuestra seguridad y que representan, ¿verdad?, un precedente negativo y que es por eso que se busca removerlos del país. Así que también les dice, por favor, que utilicen el parol, que utilicen las acciones diferidas.
¿sabes? Que evalúen bien las solicitudes de acciones diferidas, que evalúen bien la posibilidad de darle un parol, un permiso a esa persona, ¿verdad? Y esto va a ir a cada caso, al tiempo que usted lleva aquí, a los familiares que lleva aquí, a su buen carácter moral, a si tiene relaciones con la comunidad, a todo lo que, a la totalidad de las circunstancias de su caso en particular. Entonces, entendemos, ¿verdad?, que vamos a volver a la práctica de las solicitudes de paro de deportación y también de las solicitudes de acción diferida, ya sea por alguna acción, alguna condición médica suya, alguna condición médica de un niño que necesite un tratamiento frecuente. Todo esto va a ser discrecional de los oficiales de ICE, como así lo sabemos que en inmigración todo es discrecional del adjudicador. Sin embargo, vuelven a existir estos mecanismos que estaban bajo la administración de Obama y anterior a eso y que siempre han estado, ¿verdad?, como una oportunidad y como un mecanismo en la ley de inmigración y que lamentablemente en los últimos 4 años fueron paralizados, no eliminados, sino paralizados. Así que quería dejarte saber que es un día eh, de mucha esperanza, que es un día de estar muy contentos, que es un día que debemos utilizar, ¿verdad?, para convencernos de que viene algo mejor, de que nos podemos preparar, de que nos van a incluir, de que contamos, de que no necesitan aquí. Sin embargo, en este momento no puede solicitar nada. Sí puede prepararse, pero no puede solicitar nada porque es solamente una propuesta, no es una ley. Y si tiene una orden de deportación o tiene que reportarse a ICE, entonces quiere considerar la opción de solicitar, ¿verdad?, una acción diferida o una discreción gubernamental o un paro de deportación y para eso debe de consultar un abogado experto en la materia, no un llena papeles, por favor, para ver si su caso, ¿verdad?, aplica para esto. Así que gracias por estar conmigo el día de hoy. Muy contenta de poder compartir contigo esta noticia y para cualquier tipo de pregunta o una consulta en privado, ¿verdad?, en nuestra oficina de Orlando, Florida o de Sebring, Florida, con la abogada Charlene Seda o el abogado Salgado, por favor llamen al 407-710-9026. 407-710-9026. Gracias.